¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Sean todos y todas bienvenidas a un nuevo programa de Psiquiatría Today. Ya saben, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras, patrocinado por Adamé Laboratorios, producido por Lupama Producciones. Todos los programas de Psiquiatría Today, les recuerdo, se pueden escuchar en la web Adamé TV Profesionales, concretamente linkando profesionales.adametv.com. Cada programa abordamos temas que nos prepara nuestro querido coordinador general, el profesor Miguel Álvarez de Mon González, y hoy vamos a abordar la relación entre psiquiatría y endocrinología, que es tremendamente apasionante. Saludamos antes que nada a nuestro querido doctor Miguel Álvarez de Mon González, que saben que es médico especialista en psiquiatría, es adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, profesor investigador de la Universidad de Alcalá. Querido profesor Álvarez de Mon, bienvenido. Ricardo, ¿cómo estás? Yo encantado de estar aquí en un nuevo capítulo. Sí. Y sobre todo ilusionado de tener al invitado de hoy, porque fue profesor mío en la facultad. Hombre, qué bien. Era un médico fantástico y uno de los profesores más queridos porque se preparaba mucho las clases y las vivía con mucha pasión. Entonces, eso es muy bonito. Cuando quise tratar el tema de la obesidad, pensé en nuestro invitado de hoy que va a estar a la altura de nuestros oyentes. No me cabe duda. Si me permites, Miguel, vamos a presentarle. El invitado es el doctor Javier Salvador. El profesor Salvador es profesor emérito de endocrinología de la Universidad de Navarra, es miembro del Ciber Obesidad Nutrición, adscrito al Instituto de Salud Carlos III. Hay que decir que a lo largo de su larga trayectoria ha sido ex jefe del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra, además de fue presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, de la que fue también parte de su fundación. Su contribución científica y docente ha sido reconocida con la medalla anual a la excelencia en la trayectoria profesional de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, fue en el año 2018, y con el premio Basilio Moreno a la trayectoria profesional en obesidad concedido por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad en el año 2023. Entre 2023 y 2025 ha ejercido también como mentor de los profesores de la Universidad de Navarra, consolidando su papel como referente académico y clínico en el ámbito de la endocrinología y la nutrición. Y lógicamente este currículum podría ampliarse muchísimo más. Profesor Salvador, don Javier, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Un placer. Me ha encantado poder recordar la figura de Basilio, el profesor Basilio Moreno, uno de los grandes impulsores de la endocrinología y de la obesidad. Fantástico. Absolutamente. Fantástico. Absolutamente. Y gran amigo personal, sí, mío y de todos los miembros de la Sociedad Española de Endocrinología. Tuve el placer de entrevistarle en alguna ocasión, años ha. Sí. Pues, querido Miguel, querido Javier, ahí está la obesidad y la intersección entre psiquiatría y endocrinología. Apasionante, así que yo me callo y les dejo a ustedes que nos den la clase magistral de hoy. Bueno, doctor Salvador, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, porque me hace muchísima ilusión y sobre todo me hace mucha ilusión poder tener en el podcast de hoy esta conversación sobre la obesidad contigo, porque recuerdo de mi época de residente, pues ya haber tenido estas conversaciones de manera más formal en alguna sesión clínica o de manera más informal en los pasillos. Y yo de alguna manera la primera pregunta que te quería hacer es que a mí me parece sorprendente que la obesidad en los sistemas de clasificación que utilizamos los psiquiatras, que son básicamente la CIE, 11 en este caso, que es la que edita la Organización Mundial de la Salud, o la DSM-5, que es la que edita la Asociación Americana de Psiquiatría, dentro de los trastornos de la conducta alimentaria tenemos la anorexia nerviosa, tenemos la bulimia, el trastorno por atracones. Sin embargo, no se incluye la obesidad. Habitualmente no se incluye la obesidad. Entonces, yo lo primero que te quería preguntar es, a ti como endocrino, ¿qué tipo de enfermedad te parece que es la obesidad? ¿Es una enfermedad metabólica? ¿Es una enfermedad conductual? ¿Es una enfermedad cerebral? ¿Un poco de todo? Cuéntanos, por favor.
Muchas gracias por la pregunta, absolutamente pertinente. Muchas gracias por la invitación, obviamente, a hablar en un foro tan prestigioso y el que además sobre un tema que me parece que es sumamente relevante para su difusión y su conocimiento por parte de los profesionales de la salud, particularmente en este caso de la psiquiatría y, cómo no, de la población general inclusive, ¿no? Bueno, vamos a ver, tu pregunta es totalmente oportuna y yo te diría que así a bote pronto te diría que es de todo un poco. Es decir, la obesidad, el primer concepto que me gustaría que quede claro es que la obesidad es una enfermedad. No es un problema de la voluntad, no es una condición, no, es una auténtica enfermedad crónica, progresiva y extraordinariamente multifactorial. Es decir, yo creo que esto es muy relevante y se encuentra asociada a más de 200 complicaciones. A más de 200 complicaciones, como puede ser muchos tipos de cáncer, como pueden ser complicaciones cardiovasculares, metabólicas, es decir, de muchos tipos respiratorias, articulares, de todo. Es decir, que es algo extraordinariamente serio. Cuando me preguntas cómo la definiría como tal desde el punto de vista científico, tendría que hacer referencia a lo que se llama el concepto ABCD. ABCD quiere decir Adiposity-Based Chronic Disease, que es en inglés, pero en castellano sería enfermedad crónica basada en la adiposidad. Porque al fin y al cabo la obesidad se define como tal como un exceso de tejido adiposo, exceso o disfunción o disfunción del tejido adiposo. Es decir, que tiene una relación absolutamente directa con el metabolismo y desde luego con el tejido adiposo porque se define como un exceso o disfunción del tejido adiposo. Pero mi concepto, cuando tú me hablas de sistema nervioso y todo esto, vamos a ver, yo creo que estás absolutamente en lo cierto. Es decir, la obesidad proviene de un desequilibrio en el comportamiento alimentario y claro, lógicamente, el mayor regulador del comportamiento alimentario es el sistema nervioso central. Y esa es la realidad y esa es la razón por la cual a mí me gusta definirla como una enfermedad neuroendocrino-metabólica, puesto que hay componentes neuroendocrinológicos, las vías neuronales que controlan el comportamiento alimentario se encuentran alteradas en las personas con obesidad y esta es la razón por la cual es imprescindible tratar estos aspectos y hoy en día estamos empezando a tener argumentos terapéuticos para precisamente poder tratar con éxito este problema. Qué bueno, qué respuesta más completa. Y doctor Salvador, ¿qué papel juegan los circuitos de la recompensa? Y te pregunto esto porque a mí de alguna manera me parecen tremendamente interesantes desde el punto de vista fisiopatológico las adicciones. Porque al final yo pienso, me ha gustado, cuando has respondido a la primera pregunta, y me ha gustado que al final hay conductas que uno no elige, o sea, que son enfermedades que uno no elige tener. Yo a veces lo digo que creo que la sociedad a veces somos un poco tiranos, por ejemplo, con el alcohol, con el cannabis, porque, digamos, está muy bien visto socialmente, hay mucha permisividad con un consumo puntual, con una exposición, todas las series de televisión lo promueven, sin embargo, al que se engancha, el que genera una adicción, digamos, eso luego la sociedad, no te digo que lo descarte, pero ya la valoración que hace es mucho peor. Entonces, claro, uno no elige engancharse al cannabis. Por supuesto que hay una parte que uno puede hacer, que puede luchar, pero al final, oye, si a mí me ha generado asco un cigarro, no lo he elegido. Oye, pues qué suerte, qué afortunado soy. Entonces, en este contexto, a mí la obesidad, como comparto tu visión de que uno no lo elige, oye, ¿por qué yo tengo más apetito? Te quería preguntar el papel del circuito de la recompensa en todo esto. Claro, la pregunta es extraordinariamente relevante y además de una soberbia y tremenda actualidad. Es decir, vamos a ver, yo voy a empezar desde el principio. La obesidad se debe a una interacción clara entre los factores genéticos y los factores ambientales. Es decir, esto quiere decir que las personas no tienen obesidad quien quiere. Y solemos decir, los endocrinólogos solemos decir, no, tú no eliges tener obesidad, es la obesidad la que te elige a ti. Es decir, que tu componente genético es absolutamente clave porque es el que va a modular la mayor actividad o mayor alteración de los circuitos neuronales que controlan el comportamiento alimentario. Da la casualidad de que en el comportamiento alimentario hay varios, es muy complejo, es una situación tremendamente compleja. Esto que se decía antes de, bueno, la obesidad se corresponde o se debe a que la persona que la sufre no aplica el dicho de decir menos plato y más zapato. Esto es absolutamente estigmatizante y sobre todo lo más importante, es falso. Es decir,
esas alteraciones genéticas, que a veces son mínimas y múltiples y por lo tanto no son tan fáciles de identificar, son las que realmente van a alterar el comportamiento alimentario, tanto el sistema que nosotros llamamos homeostático, que es, por así decir, el que produce hambre. Es decir, cuando una persona no come absolutamente nada voluntariamente, pues desarrolla hambre. Eso está producido por un sistema hormonal muy complejo, donde participa el intestino, participa el tejido adiposo, el páncreas, pero todo actúa a nivel del sistema nervioso central para generar mayor apetito y, por tanto, mayor ingesta. El sistema homeostático. Hay un sistema que es el sistema ejecutivo, que proviene fundamentalmente de neuronas del córtex prefrontal, donde realmente uno determina si voy a comer, necesito comer y voluntariamente lo voy a hacer. Y en tercer lugar, y muy relevante precisamente y relacionado con los sistemas con lo que comentabas de los circuitos de recompensa, el sistema hedónico. Es decir, como me gusta, me lo como. Ya no tengo hambre, pero me lo como. Entonces, ese sistema hedónico está relacionado con estructuras en el sistema nervioso central como el sistema mesolímbico, núcleo accumbens, el área ventral tegmental, que tiene también mucha relación con la neuroregulación de las adicciones. Y fíjate hasta qué punto el tema es interesante, porque se está empezando a ver que los nuevos tratamientos farmacológicos que han emergido para abordar la obesidad resulta que también parecen ser eficaces, por ejemplo, en la adicción al alcohol, en la adicción a la nicotina, en la adicción a los opiáceos, en la adicción a la cocaína. En fin, todavía hay terreno que recorrer. En la adicción al tabaco también. Hay terreno todavía que recorrer, pero los caminos de la investigación, fundamentalmente experimental y algo clínica también, se orientan en este sentido. Por lo tanto, esos circuitos de recompensa muy probablemente tienen que ver con la modulación del control hedónico del comportamiento alimentario y lógicamente, muy posiblemente, también están subrayando que las personas que tienen obesidad no lo tienen por su voluntad, sino porque hay unas alteraciones propias en el sistema nervioso central que fomentan una alteración, un trastorno en el comportamiento alimentario. Por esto es muy relevante, y aprovecho de meter una cuña aquí clara, no se debe hablar de obesidad, hay que hablar de obesidades, porque cada persona tiene la suya, diferente de la de los demás, porque cada uno tiene los circuitos de una o de otra manera en función. Obviamente, todavía no estamos clínicamente preparados para evaluar esos circuitos de recompensa como quizá nos gustaría, pero los tiros van por ahí. Qué bueno. Y una pregunta, doctor Salvador, teniendo en cuenta que nosotros, los oyentes, somos fundamentalmente psiquiatras, aunque evidentemente lo escucha mucha más gente que los psiquiatras, pero ¿qué te parece, qué consejo nos puedes dar o qué recomendación nos podrías dar para que nosotros, psiquiatras, abordásemos mejor la obesidad? Quizá dices, oye, no, deriva endocrino. O dicen, no, creo que tenéis un papel en el tratamiento de obesidad. O sea, por eso, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué nos dirías? Sí. Vamos a ver, yo te diría, deriva endocrino. Deriva endocrino cuando haya que derivar a endocrino. Pero si realmente todos los profesionales sanitarios que tenemos contacto con las personas que viven con obesidad no hacemos lo posible para empezar a tratar, diagnosticar y tratar, que es algo sencillo, diría yo, a las personas con obesidad, bueno, pues entonces perderemos la batalla y perderemos la oportunidad para controlar esta enorme epidemia que está asolando al planeta entero. Yo creo que esto es muy relevante. Entonces, claro, pensar que la obesidad depende de la voluntad del paciente, como he dicho antes, es un error grave, porque, entre otras razones, culpabiliza a la persona de algo que no tiene culpa. Es como si me dicen a mí que he cometido un delito y realmente es mentira. Entonces, esto es súper grave. Bueno, pues esto, que es lo que da pie a la estigmatización de la persona, lo cual tiene unos efectos absolutamente demoledores sobre su personalidad y también sobre la posibilidad de tratar la obesidad de forma adecuada, pues lógicamente esta malinterpretación, inadecuada interpretación de la causa de obesidad, culpando a la persona, que es lo que ocurría hace años. Cuando yo estudié y cuando yo hice la especialidad de endocrinología hace ya muchos años, no diré cuántos, entonces realmente había veces que a la persona se le decía, usted es dueño de su destino. En ese sentido, si las cosas no iban bien, se decía, usted es dueño de su destino, o sea que la culpa es suya. Y nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que la ciencia ha avanzado de una forma tan clara que en estos momentos sabemos muy claramente que existe una relación bilateral entre la obesidad y las enfermedades psiquiátricas
Y por eso necesitamos, y especialmente los otros profesionales, ya se llamen cardiólogos, ya se llamen psiquiatras, ya se llamen urólogos o nefrólogos, o lo que, porque la obesidad se mete por todas partes y afecta a todos los sistemas. Pues lógicamente tienen que saber diagnosticar correctamente la obesidad, que últimamente hay criterios nuevos, y tratar la obesidad también de forma adecuada, porque también hay nuevos tratamientos que realmente demuestran una eficacia contrastada y, muy importante, ayudan también a los especialistas en psiquiatría a que las enfermedades mentales en las personas que viven con obesidad se puedan tratar de una manera más eficaz. Otro de los puntos más importantes es recordar que he comentado que la obesidad es una enfermedad crónica. Por lo tanto, incluso el especialista en psiquiatría que ve a una persona con enfermedad mental asociada a obesidad tiene que tener en cuenta que hay que hacer un seguimiento evolutivo, no solo de la enfermedad psiquiátrica, como no, sino también de la obesidad. Es aprovechar una oportunidad importante. Si tratamos correctamente la obesidad, las enfermedades psiquiátricas de aquellas personas que presentan exceso de peso se van a encontrar claramente beneficiadas. Pues fíjate, doctor Salvador, que estoy de acuerdo, pero yo creo que además de la comorbilidad y atrás de las patologías que se tocan y que favorecen la aparición de otra, yo creo que igual que distintos tipos de obesidad desde el punto de vista metabólico, mi experiencia, yo cuando aterricé en Infanta Leonor había una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que era un programa de obesidad llevado por psiquiatría. Además, habían tenido un proyecto con terapia grupal, con un FIS financiado por el Carlos III muy interesante. Y yo te diría, me atrevería a decir que también hay distintos tipos de obesidad desde el punto de vista psiquiátrico. Quiero decir que al final el patrón es muy común con otras sustancias donde muchas veces se utiliza como mecanismo de regulación emocional. Muchas veces lo que hay es ansiedad. Otras veces pues simplemente hay mucho apetito de siempre. Pero a veces te das cuenta que es una manera de enfrentarse al malestar, una manera de regularse. O sea, Claro que sí. que también hay distintos perfiles. Lo digo porque me parece que en algunos pacientes, no se puede generalizar, pero en algunos pacientes o tratas los desencadenantes psicológicos de fondo o me parece que será difícil que el tratamiento tenga éxito. Estoy completamente de acuerdo. Es decir, yo creo que lo que hemos aprendido en la facultad, tanto tú como yo, Miguel, es que los tratamientos etiopatogénicos son los más eficaces a corto y a largo plazo. Entonces, en la obesidad, por ejemplo, es tan multifactorial el tema, es decir, la edad, el estrés mental, los fármacos, bueno, la menopausia, son cosas que influyen, bueno, los determinantes sociales de la salud, por ejemplo, la capacidad económica, el vivir en un sitio urbano que tiene un urbanismo orientado a la salud, etcétera. Es extraordinariamente importante abordar todos estos problemas individualmente en cada persona para ser exitoso a la hora de tratar la obesidad. Estoy absolutamente convencido que las enfermedades psiquiátricas, por ejemplo la depresión, que es quizá una de las más ligadas, y la ansiedad, que tú has comentado muy acertadamente, son de las enfermedades más ligadas directamente a la obesidad, de una manera además bilateral, pues seguro que reconocen también una etiología muy multifactorial y por tanto hay que tener un concepto muy holístico, un abordaje muy holístico y un concepto absolutamente centrado en el paciente para tener probabilidades de éxito al tratar esta pareja de enfermedades que realmente son una pareja porque se influyen el uno al otro de una forma muy significativa. Y doctor Salvador, ¿qué piensas de la cirugía bariátrica en pacientes, sobre todo nosotros psiquiatras, que vemos a pacientes que tienen una patología psiquiátrica grave o que a lo mejor tienen en ese momento pues una descompensación de su enfermedad psiquiátrica o específicamente si tienen un trastorno de la conducta alimentaria, estoy pensando en un trastorno por atracones, que es habitual que se asocie a la obesidad? Nosotros, como por ahora, a día de hoy, a no ser que cambien los protocolos, nosotros los psiquiatras hacemos la valoración pre-cirugía bariátrica. Entonces yo creo que debemos de retrasar o postergar la cirugía bariátrica hasta que el paciente esté estable. ¿Esto a ti te parece una aproximación razonable? ¿Te parece que les estamos retrasando o privando de una intervención que le haría bien independientemente de su estado psiquiátrico? ¿Qué opinas? Yo creo que lo primero es la salud del paciente y, lógicamente, si la persona no está perfectamente preparada para ser incluida en un programa de cirugía bariátrica, hoy en día, con más razón que nunca, no incluiría la cirugía bariátrica, pero sí en un tratamiento farmacológico encaminado a mejorar la obesidad, a mejorar las comorbilidades y, dependiendo de la evolución clínica, ya veremos si posteriormente, cuando la enfermedad psiquiátrica esté correctamente controlada, pues realmente podemos abordar el tema quirúrgico
con una situación lógicamente mucho más segura y mucho más clara y mucho más preparada, por así decir. Por lo tanto, a mí me parece que los tratamientos farmacológicos actuales, que son capaces de obtener hasta un 20% de pérdida de peso en un año, es algo que nunca pensamos que esto iba a suceder, pues realmente en esa situación creo que representan una oportunidad fantástica para incluir a ese paciente en un programa terapéutico, pero no agresivo, no quirúrgico, tratamiento farmacológico, que lógicamente estoy convencido que también puede ayudar de una forma significativa a la mejoría del proceso psiquiátrico. No, la verdad que el tratamiento de la obesidad haya mejorado, que haya explosionado tanto en los últimos años, parece que no, pero nos beneficia a muchos médicos o a médicos de muchas especialidades. Porque a veces los psiquiatras, a veces utilizamos antipsicóticos, que seguro que te acuerdas que a veces los antipsicóticos atípicos los usamos también para el trastorno bipolar, a veces como estabilizadores o para los episodios maníacos. Y bueno, también pues en los síntomas conductuales del deterioro cognitivo. Bueno, y luego es curioso que algunos antidepresivos en dosis más bajas también se pueden utilizar incluso como potenciadores antidepresivos. Bueno, el hecho es que, claro, a veces tenemos cierta resistencia a utilizar antipsicóticos porque tienen efectos secundarios y algunos efectos secundarios que tienen son de tipo metabólico. Entonces, la verdad que el hecho de saber que los efectos secundarios tienen tratamiento genera un gran alivio, porque dices, al final lo más importante es la patología principal que tenga este paciente, lo que más afecte a su bienestar y a su funcionamiento. Entonces es una gran ventaja para nosotros como psiquiatras el poder utilizar unos tratamientos farmacológicos que, a pesar de que pueden tener este efecto secundario, en caso de que aparezcan, es tratable. Es que te cambia mucho el panorama. Absolutamente. Vamos a ver, los tratamientos, me alegra mucho que haya sacado el tema de los tratamientos antipsicóticos y antidepresivos, porque realmente tienen un papel muy relevante en el deterioro metabólico y en el deterioro de la evolución del peso, especialmente en una persona que vive con obesidad. Y entonces, como tú muy bien sabes, muchísimo mejor que yo, sabes que los tratamientos antipsicóticos, y a la cabeza clozapina y olanzapina, por ejemplo, pues lógicamente producen un aumento de peso importante. Los antidepresivos, los tricíclicos, por ejemplo, también. Sin embargo, hay otro tema que no se nos puede olvidar, y es que también ayudan a que o colaboran en un deterioro de la secreción de insulina y por tanto favorecen también la aparición de diabetes. Entonces, claro, si yo cuando he tenido en ese tipo de situaciones he hablado con el especialista en psiquiatría y en un marco multidisciplinar, que esto es otro concepto muy importante para tratar a las personas con estas patologías, pues siempre hemos dicho, bueno, no se puede cambiar de antipsicótico y utilizar, por ejemplo, aripiprazol o aloperidol, es decir, otros fármacos que sean quizá metabólicamente más neutros, o incluso con los antidepresivos, pues hablar bueno, pues yo hago melatina o lo que fuera, ¿no? Pero yo sé que muchos psiquiatras siempre me han dicho, ya, pero es que esos antipsicóticos o antidepresivos que son un poquito más agresivos desde el punto de vista metabólico son los que psiquiátricamente mejor funcionan. Entonces, bueno, bien, bueno, hoy sabemos, hay datos interesantes que indican que los tratamientos precisamente antipsicóticos o vamos, antidepresivos, que realmente favorecen el aumento de peso, también esa situación se puede tratar con fármacos como agonistas del receptor de GLP-1 o coagonistas GLP-1-GIP, con una eficacia razonable. No es lo mismo tratar a una persona con obesidad sin ese tipo de fármacos que cuando están con ese tipo de fármacos. La pérdida ponderal y las mejorías metabólicas son de menor magnitud, pero están presentes, existen, y por tanto nos ayudan a poder manejar globalmente de una forma holística mejor a la persona con obesidad y enfermedad psiquiátrica. Claro, es que has dado, en mi opinión, una cosa muy clave, que al final tú como psiquiatra o el médico de cualquier especialidad que quieres tratar su patología, ¿no? Entonces, al final, claro, tú dices, oye, esta es la opción más eficaz, está muy contrastada, ¿no? Por ejemplo, la clozapina en psicosis resistente está contrastadísimo, aunque sea de toda la vida. Pero, claro, efectivamente tenía un perfil metabólico peor que a lo mejor opciones más modernas. Pero, claro, el poder tratar las comorbilidades, pues bueno, genera mucho alivio. Porque tú ya puedes elegir la opción más eficaz porque, hombre, ya si aparecen efectos secundarios metabólicos, pues es que hoy en día existen soluciones, remedios muy buenos. Está claro. Yo, de todas maneras, como no soy psiquiatra, yo aconsejaría, si el paciente va bien con olanzapina, pues, y se le puede cambiar a un antipsicótico, por ejemplo, quetiapina, por ejemplo, que es metabólicamente menos agresivo, aunque todavía lo es un poco, pues mejor, para que entre el endocrino y el psiquiatra, o el médico internista, es decir, el médico especialista en obesidad, y el psiquiatra, pues realmente puedan reconducir globalmente al paciente como corresponde. Qué bueno, doctor Salvador.
Pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido una charla entrañable porque yo creo que tendríamos que tener en las sociedades científicas y más conexión unas especialidades con otras, porque la endocrinología y la psiquiatría se tocan mucho. Mucho, muchísimo, pero y ya no solo por la obesidad, también por los problemas del tiroides, por muchas patologías, la acromegalia, patología hipofisaria, el síndrome de Cushing, muchas. Bueno, y el Cushing, justo te iba a decir que ¿Sí? el Cushing en un Sí. porcentaje pequeño se asocia a alteraciones psiquiátricas. También, por los de una tratamientos. forma clara. Sí, sin duda, sin duda. Por lo tanto, Y los corticoides. O sea, tantas cosas. Hay mucho, tienes para hacer muchos más podcasts de este tipo. Yo creo que siempre van a ser muy interesantes. Por nuestra parte, encantados de que haya más podcasts porque han sido unos minutos realmente apasionantes que ha interesado a una gran parte de la población, porque la obesidad o la tiene uno o la tiene alguien que está a su alrededor, seguro. Y su tremenda relación con la psiquiatría ha sido fantástica. Profesor, ha sido un placer tenerle con nosotros. Profesor Salvador, profesor Álvarez de Mora, ambos dos, les agradezco muchísimo este tiempo y esta magnífica masterclass que nos han dado esta tarde. Gracias y hasta el próximo podcast, Miguel. Gracias, profesor Salvador. Hasta siempre. Cuídense. Adiós, Ricardo. Un placer, como siempre. Para terminar, nada más que recordarles que dudas, preguntas, sugerencias, tenemos un correo electrónico a su disposición, que es contacto@psiquiatriatoday.com. Aquí ponemos el punto final a este podcast. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Un podcast patrocinado por Adamel Laboratorios, producido por Lupama Producciones. Gracias y hasta el próximo podcast.